Compañeros, en este video mi compañera Claudia Delgado y yo vamos a relatar lo que ocurrió en la práctica 7 del Laboratorio de Química General, reacciones de oxidorreducción. Una reacción redox en la que una sustancia pierde electrones, es decir, esta se oxida, y además otra sustancia gana electrones, es decir, se reduce. En una reacción redox hay dos procesos que ocurren simultáneamente. Estos dos procesos son: el primero es el proceso de oxidación y el segundo el proceso de reducción. En el proceso de oxidación se puede visualizar claramente que hay una pérdida de electrones, por lo cual hace que ésta se vuelva más positiva. En la reducción hay una ganancia elevada de electrones, por lo que provoca que ésta se vuelva más negativa. En esta práctica se dividieron 12 tubos de ensayo por parejas, quedando 6 parejas en total. En cada pareja de tubos se añadió un solvente y a cada uno de los tubos de la pareja se añadió un soluto. Los objetivos de esta práctica eran, en primer lugar, identificar agentes oxidantes y reductores. En segundo lugar, realizar experimentos con distintos solventes y solutos para que se demuestre cuáles son los agentes oxidantes y reductores o algunas reacciones en las que no ocurre nada. A la pareja de tubos 1 y 2 se le añadieron 0.5 mililitros de permanganato de potasio y 5 gotas de ácido sulfúrico. Al tubo número 1 se le añadió una lámina de cobre y al número 2 una lámina de zinc. Se observa que en el tubo número 1 el permanganato de potasio, que es de color púrpura intenso, no cambia de color ni ocurre nada visible, ya que no es el cobre, la lámina de cobre no es lo suficientemente reactiva como para que interactúe con el permanganato. En cambio, en el tubo número 2 se nota que el permanganato, que era de color púrpura intenso, cambia a un color más marrón verdoso. Esto se debe a que el zinc actúa como un agente reductor y cede electrones al permanganato, que actúa como un agente oxidante. A la pareja de tubos número 3 y 4 se le añade 0.5 mililitros de sulfato de cobre 2. Al tubo número 3 se le añade la lámina de cobre y al tubo número 4 se le añade la lámina de zinc. En el tubo número 3 no se aprecia ninguna reacción, ya que no hay una diferencia significativa. Mientras tanto, en el tubo número 4 el zinc es más reactivo que el cobre, por lo cual el zinc cede electrones, o sea que se oxida, mientras que los iones de cobre en la solución los aceptan y se reducen, formando cobre metálico. A la pareja de tubos números 5 y 6 se le añade 0.5 mililitros de solución diluida de nitrato de zinc. Al tubo número 5 se le añade la lámina de cobre y al tubo número 6 se le añade la lámina de zinc. En el tubo número 5 no se aprecia ninguna reacción visible, ya que no hay transferencia de electrones entre el cobre y la solución. En el tubo número 6 no se produce ninguna reacción visible, ya que el zinc en la lámina y el zinc de la solución son del mismo elemento. En el tubo 7 y 8 se le agregó 0.5 de nitrato de cobre. Al visualizar los cambios, en el tubo 7 se le añadió una lámina de cobre, pero pudimos ver que no hubo ningún cambio, que se mantuvo bastante su color azul, mientras que en el tubo número 8 que se le añadió una lámina de zinc, sí se visualizó una coloración amarilla tipo transparente, pero adicional a esto pudimos ver un leve burbujeo alrededor de la pequeña lámina de zinc. Esto fue por presencia de hidrógeno. Bueno, al pasar con el tubo número 9 y 10 agregamos 0.5 de ácido clorhídrico, lo cual es muy concentrado. Al tubo 9 le añadimos una lámina de cobre, mientras que el tubo 10 una lámina de zinc. El tubo 9, por ser el cobre un metal poco reactivo, no se visualizó reacción. ¿Por qué? Porque el metal no tiene la suficiente reactividad para desplazar los iones de hidrógeno del ácido. En el tubo 10 pudimos visualizar que la lámina de zinc se disolvió por completo en esta solución, siendo que estos iones de zinc pasan a la solución. Y para terminar, finalizamos con el tubo 11 y 12, a los cuales se le añadieron 0.5 de ácido nítrico. Al tubo 11 se le añadió asimismo una lámina de cobre y al tubo 12 una lámina de zinc. En el tubo 11 pudimos visualizar que el ácido reaccionó en una forma exotérmica. ¿Por qué? Porque se produjo gas produciendo un color marrón y a la vez esto se sintió un gas muy tóxico. Y por último tenemos los tubos 11 y 12, a los cuales se le añadieron 0.5 de ácido nítrico. Al tubo 11 se le añadió una lámina de cobre, mientras que al tubo 12 la lámina de zinc. En el tubo 11 pudimos ver que el cobre reacciona en una forma bastante liberada. ¿Por qué lo decimos así? Porque el ácido, al ser muy concentrado, produjo una reacción exotérmica y a la vez produjo un olor de un gas muy tóxico que se diferenciaba por su color marrón. En el tubo 12
la lámina de zinc también pudimos visualizar que se produjo la misma reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque el ácido reaccionó ácido nítrico. En este caso pudimos visualizar que el zinc libera un óxido y a la vez también forma un nitrato de zinc que hace que se libere un gas tóxico. Bueno, como podemos ver, estos fueron los resultados obtenidos al realizar nuestra práctica de laboratorio 7 basados en nuestra guía óxido reducción. Muchas gracias.